Esta primera presentación es una breve toma de contacto. Economía global, perspectivas y riesgos. En general ya va siendo un tópico, ¿no? En Madrid o en Barcelona realizamos esta primera toma de contacto, 20 minutos. Me dicen, tú explica al mundo y los riesgos en 20 minutos, por eso sí. Es una breve toma de contacto de estas perspectivas internacionales, de los riesgos que pueden empañar un poco estas perspectivas, antes de que Yves entre en más detalle en las economías, en las distintas economías a nivel mundial. Entrando ya un poco en la charla, dejadme comentar que la charla consta de 3 partes. Primero, como comentaba, las perspectivas globales. Veremos cómo en agregado, 2014 va a ser un año donde el crecimiento en agregado va a estar por encima del crecimiento de 2013. Por tanto, mejoran estas perspectivas, crecimientos significativos. En segundo lugar, presentaremos por eso cuáles son los factores que podrían malograr la reactivación. Hablaremos de 5 factores. Hablaremos del riesgo del tapering, una palabreja así anglo-inglesa, ¿no?, que nos gusta mucho a los economistas utilizar, pero hablaremos de qué es el tapering. Hablaremos de 5 economías emergentes con ciertas debilidades. Los BRICS son Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica. Hablaremos de China. China siempre, año tras año, es como el riesgo. El hard landing de China es siempre un riesgo que obviamente puede empañar estas perspectivas de crecimiento. Cuarto, hablaremos de riesgos geopolíticos, no se pueden olvidar nunca. Lo sabemos, los tenemos de cerca y lejos. Hay distintos conflictos geopolíticos en marcha. Y hablaremos dentro de la eurozona de los riesgos de deflación en un momento donde la banca está en examen, ¿no? Examen a la banca. Entrando ya en el primer punto, las perspectivas de crecimiento global, aquí simplemente un gráfico. Bueno, cuando nos invitan a los macroeconomistas, aquí siempre está el problema, ¿no?, que tenemos que hablar de 2014, qué va a ocurrir en 2014, y ponemos un gráfico desde los años 80, pero es que nos encantan los agregados y los históricos. Pero simplemente este gráfico muestra el crecimiento del PIB para el mundo en azul, para los emergentes en naranja y para los avanzados en gris, y lo que observamos así a simple vista es lo que les comentaba, ¿no? El crecimiento en 2014 va a estar por encima del crecimiento en 2013, eso es cierto para el agregado mundial, eso es cierto para el agregado de los avanzados y eso es cierto para el agregado de los emergentes. A nivel histórico, como nos gusta un poco ir bastante atrás, pues vemos que el mundo a nivel histórico, o en perspectiva histórica, más bien diría, en los próximos 5 años, de 2014 hacia el 2019, va a crecer a ritmos buenos a nivel histórico, un 3,9 comparado con ritmos del 3% o el 4% que tenían los 80, 90 y principios de los 2000. Los emergentes también van a crecer a nivel histórico, en perspectiva histórica, van a crecer relativamente bien. Este 5,3 comparado con los cerca de los 4 de los 80 y los 90 y los 6 que tenían a principios de los 2000. Los avanzados es un poco otra historia, va a crecer a ritmos significativos, pero es verdad que en los próximos 5 años el promedio de crecimiento va a estar algo por debajo de la perspectiva histórica que teníamos en los 80, en los 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, un poco más a corto plazo, ¿no?, que es lo que aquí nos interesa y lo que me piden, ¿no?, pues es qué va a ocurrir en 2014 y lo que comentábamos en agregado, pues se va a crecer más 2014 que 2013. Pero es verdad que estos agregados esconden siempre diferencias, y hay diferencias dentro de los emergentes y hay diferencias dentro de los avanzados. Aquí he graficado el PIB ya muchos menos años, desde el 2012 hasta 2015, para las 4 mayores economías a nivel mundial. Las 3 avanzadas, que serían Estados Unidos, Eurozona y Japón, y después China. Cuando veo este gráfico siempre me doy cuenta que no puedo graficar China con los avanzados, porque los avanzados quedamos un poco ridículos, ¿no?, con estas tasas de crecimiento. China está ahí arriba, en los 7 y 8%, nosotros ahí abajo, pero bueno. ¿Qué observamos con los avanzados? Lo que les comentaba, van a crecer en agregado efectivamente más en 2014 que en 2013, pero diferencias entre ellos. Europa, Eurozona y Estados Unidos efectivamente van a crecer, las perspectivas de crecimiento en 2014 son mayores que las de 2013, pero no es el caso de Japón, esas diferencias que encontramos dentro. Estados Unidos, la economía norteamericana retomará una vía de reactivación apoyada en una consolidación fiscal menor en 2014 y en una mejora en el componente inversión. La eurozona, pues ya hemos visto la mejora significativa de la demanda interna, que seguirá apoyando las perspectivas de crecimiento positivas. Segunda cosa que vemos
a pesar de que las dos crecerán más en 2014 que en 2013, es que están en dos estadios un poco distintos, y es que Estados Unidos está como un escalón en crecimiento por encima que no la eurozona. Las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos se encuentran entre el 2,5% y el 3%, según los distintos analistas, en 2014, mientras que eurozona va a crecer positivamente, pero en un mucho más moderado 1%. Por tanto, sí que crecimientos importantes, mayores que en 2014, pero diferencias importantes dentro de cada economía. China. Bueno, China se mantendrá en línea con el crecimiento de los 2 últimos años, en torno a un 7,5%. Son crecimientos importantes, son crecimientos significativos, pero es verdad que son crecimientos que están bastante por debajo de las cifras de 2 dígitos, de esos 10% que habíamos observado a principios de los 2000. En cuanto a China, cuando hablemos de los riesgos, como China es siempre uno de ellos, pues ya entraré en algo más de detalle. Pero siguiendo un poco con otros grandes emergentes distintos a China, aquí tenemos Rusia, México, Brasil y Turquía, también los distintos PIBs en 2012, 13, 14 y las perspectivas de crecimiento hasta 2014. Las diferencias que les comentaba, en agregado los emergentes crecerán más en 2014 que en 2013, pero los casos, cada país es un mundo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los casos de Brasil y Turquía, Brasil en gris, Turquía en este naranja, que eso no va a ser así, ¿no? Las perspectivas de crecimiento en 2014 están por debajo de las de 2013. Estos países tienen importantes desequilibrios externos e internos. Externos tienen déficit en su balanza por cuenta corriente, y esto también hablaremos un poco cuando hablemos de este segundo riesgo que comentaba de los BIDs, ¿no? De estos cinco frágiles, porque de hecho Brasil y Turquía son 2 de estos frágiles, pero básicamente lo que les ocurre es que necesitan de ahorro exterior para financiar su propia inversión año a año, y por tanto este año pues, se encuentran en problemas. Rusia también crecerá. Las perspectivas de crecimiento 2014 son por debajo de 2013, y aquí pues, ha jugado obviamente mucho en su contra los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos con Ucrania. México es como la otra cara de la moneda, ¿no? México es un poco la niña bonita de Latinoamérica ahora. Lo que Brasil era antes, ahora es México. México pues crecerá por encima. 2014 las perspectivas son mejores que en 2013, apoyada primero, obviamente, por una mejora de Estados Unidos. México, la economía mexicana está totalmente ligada a la economía estadounidense, en torno, creo que es un 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, por tanto, cuando Estados Unidos va bien, México va bien. Pero también es importante ver que México, en el último año y medio, ha llevado a cabo importantes reformas que van a apoyar su crecimiento más a medio plazo. Desde finales del 2012 se han iniciado reformas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, después pasaron por reforma de telecomunicaciones, reforma financiera, fiscal, la última, la más controvertida, la energética, que si realmente pues, se llevan a cabo tal y como está escrito, pues va a significar crecimientos significativos ya a medio plazo para México. Por tanto, en agregado, ¿no? Los números agregados a veces esconden pues, estas diferencias de las que Yves hablará seguramente de algunos de estos países. Por tanto, no todos son iguales, en agregado vemos crecimientos positivos, pero cada cual tiene pues, sus particularidades. Entrando, no sé si voy mal, Miguel, porque voy hablando muy rápido, pero entrando ya en el segundo punto de la charla, los factores que podrían malograr la reactivación, pues hablaremos de estos 5 factores que comentaba. La estrategia de salida de la Reserva Federal, los 5 débiles, Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica, pero de hecho hay otros. China, la posible ralentización de la economía china, el hard landing, los conflictos geopolíticos y finalmente la eurozona, riesgos de deflación y examen a la banca, entrando en lo que se conoce como el tapering, pero bueno, en realidad el riesgo es el riesgo que tiene que ver con el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Estados Unidos, durante los años de crisis, como muchos otros bancos centrales, sobre todo de países avanzados, pues ha estado practicando una política monetaria expansiva, básicamente dinero, podríamos decir, barato.
cuando la economía norteamericana pues, empieza a mostrar visos de recuperación, como es el caso, ha crecido cerca de un 2% en 2013, pues obviamente se da cuenta que esta política monetaria expansiva tiene que empezar a normalizarse. Y el primer paso que da es lo que se conoce como el tapering, que es simplemente la disminución en el ritmo de compra de bonos que realiza la Fed mes a mes. Cada mes compran bonos públicos y privados y simplemente lo que hacen es comprar menos cantidad. No están apagando el grifo, pero están simplemente disminuyendo este ritmo de compras. Problemas que pueden generar, bueno, problemas en los emergentes, y es el segundo punto del que hablaremos, ¿no? Porque básicamente la idea es un poco que el dinero barato ya no va a ser tan barato. Por tanto, algunos países con desequilibrios van a acusar seguramente, ¿no?, a este tapering, este proceso de normalización. Pero también podría ser un problema para Estados Unidos. Podría ser un problema si realmente el proceso de normalización es demasiado rápido. Los datos de actividad para Estados Unidos, exceptuando este primer trimestre que ha habido mal tiempo, etcétera, etcétera, son bastante buenos, han sido bastante buenos en 2013, los datos de actividad de marzo a abril son bastante buenos y por tanto parece que sí, que se tiene que empezar a normalizar esta política monetaria. Pero hay algunos indicadores en el mercado laboral, y este es un gráfico que lo ejemplifica, ahora os lo explico un poco, pero que muestran que a lo mejor la recuperación no es tan sólida como parece. Por tanto, si la recuperación de la economía norteamericana no es tan sólida y se empieza al proceso de normalización demasiado rápido, pues algunos piensan que eso puede implicar problemas para la economía norteamericana. Este gráfico simplemente ilustra, son tres crisis distintas, la actual, en azul, la iniciada a finales de 2007, en gris la crisis de principios de los 2000 y en naranja la crisis de principios de los 80. Y lo que vemos es la evolución del empleo en Estados Unidos desde el momento de la crisis y cuántos meses tarda el empleo a recuperarse plenamente a niveles precrisis. Bueno, vemos que después de 6 años, más de 6 años, justo ahora estamos a niveles de empleo precrisis, ¿no? Las otras crisis, a pesar de que la de principios de 2000 fue más o menos brusca, pues mucho antes se recuperó el nivel de empleo. Por tanto, cifras relacionadas con el mercado laboral pues muestran que tal vez la solidez de Estados Unidos no sea la que muestran las cifras de actividad. Por tanto, un riesgo por ahí, ¿no? El riesgo de Estados Unidos si el proceso de normalización monetaria es demasiado rápido. El segundo riesgo viene de los emergentes y está relacionado con este proceso de tapering. El tapering les comentaba, ¿no? Pero esta idea es básicamente que el dinero barato un poco se acaba, y cuando el dinero barato se acaba hay ciertos países que acusan pues esta escasez de dinero barato. ¿Cuáles son? Pues aquellos que tienen desequilibrios externos e internos importantes. Externos, lo que les comentaba antes, cuentas corrientes deficitarias. Quiere decir que su ahorro no es suficiente para cubrir su inversión y por tanto necesitan de ahorro extranjero. En el momento que el dinero ya no es tan barato, los inversores van a mirar qué país van a invertir, y aquellos que no tienen suficiente ahorro, pues son débiles. Aquellos que tienen inflaciones importantes son débiles. Todos estos países, Turquía, Sudáfrica, Indonesia, India, Brasil, tienen tasas de inflación entre el 6, 7, 8%. Por tanto, son países con debilidades internas también importantes. Tienen además, muchos de ellos, déficits fiscales importantes. India, por ejemplo, ha reducido su nivel de déficit, pero tiene una deuda importante, y los intereses por el pago de esta deuda pues, le consumen alrededor de un 4% del PIB cada año. Por tanto, en el momento que el dinero ya no es tan barato, algunos países con desequilibrios externos e internos, pues acusan esta falta de dinero. Aquí este gráfico simplemente muestra cómo evolucionaron las monedas desde abril de 2013, que fue cuando Ben Bernanke, el entonces presidente de la Fed, dijo va a empezar el tapering. ¿Qué les pasó a estas monedas? Cuando las líneas es su tipo de cambio con respecto al dólar. Cuando la línea va para arriba, el dólar se apreció, por tanto ellas se depreciaron. Ben Bernanke hizo este anuncio y pues hubo una huida de capitales y por tanto estas monedas se depreciaron bruscamente, ¿no? Por tanto, debilidades en estos emergentes. Segundo factor que podría malograr la crisis, ¿no? Cómo evolucionan estos emergentes, porque algunos de ellos pues son bastante grandes. El tercer riesgo es el que se refiere al hard landing de China, ¿no? Cada vez
Cada año hablo de China, ¿no? Y es que cada vez que aparece un mes o 2 meses de datos malos de China, pues hay voces de alarma diciendo que China se va a ralentizar, que China va a crecer muy poco, que va a haber problemas. ¿Qué pensamos desde el área de estudios de CaixaBank? Bueno, es cierto que los primeros meses obviamente han sido flojos, solo hace falta mirar los números, ¿no? Y es cierto que China tiene riesgos importantes, tiene un endeudamiento importante de los gobiernos locales, ya sabemos qué es esto, un crecimiento de la deuda privada importante en los últimos años, en gran número a través de sector financiero no regulado, del llamado shadow banking. Tercer riesgo, riesgo de burbujas inmobiliarias en algunas ciudades, algunos llaman a las ciudades Tier 1, aquellas que son grandes ciudades costeras situadas al este del país. Por tanto, riesgos importantes, es cierto. Pero también es cierto que tiene una capacidad de maniobra que no tienen ni muchas economías avanzadas ni la mayoría de emergentes. Tiene margen para política monetaria. ¿Por qué? Porque tiene una inflación muy baja. Tiene cierto margen fiscal. En agosto presenté un pequeño mini estímulo fiscal. En abril, justo hace un mes, también presentó otro pequeño mini estímulo fiscal. Por tanto, margen monetario, margen fiscal. Tiene reservas internacionales por valor de un 40% de su PIB. Y después no depende de dinero de fuera, ¿no? Tiene una cuenta corriente en superávit, año tras año. Es verdad que tiene un superávit menor estos años que los anteriores, pero no depende del ahorro de fuera. Por tanto, tiene riesgos, sí, pero tiene palancas, tiene herramientas para solucionar, podríamos decir, los baches que se pueda encontrar en el camino. Eso es lo que pensamos, ¿no? Va a crecer a ritmos significativos, en torno al 7,5%. Es verdad que no va a crecer a las tasas del 10%, del 9% de años anteriores, pero no pensamos que los riesgos sean tan apremiantes. Esta me la salto, porque es básicamente un poco, aquí ponía un poco desde el año 73, y es que no he podido evitar yo poner gráficos a nivel histórico, pero no lo cuento. Cuarto riesgo, hemos hablado de tapering, hemos hablado de estos bits, de estos 5 débiles, hemos hablado de China y como no tenemos que hablar de riesgos geopolíticos. Esta slide es simplemente para ilustrar que estos riesgos geopolíticos existen. Es una slide del mapa de Ucrania, Crimea. No puedo decir que es el riesgo geopolítico más reciente, ¿no? Pero sí que es el más cercano, Ucrania, Crimea, Rusia. Pero bueno, Tailandia ayer otro riesgo, conflicto geopolítico. Vietnam con China, pues en las últimas semanas otro riesgo geopolítico. Por tanto, los riesgos geopolíticos nunca se pueden olvidar. Aquí pues una tabla con los distintos conflictos de China con la mayoría de sus vecinos. Japón por algunas islas, Filipinas y Vietnam por otras islas, etcétera, etcétera. Taiwán por problemas de soberanía, etcétera. Por tanto, es un riesgo el geopolítico que siempre tiene que estar ahí. El cuarto riesgo. Por último, pues hablamos de la eurozona. En la zona del euro observamos cómo las tasas de crecimiento para periféricos están mejorando en su conjunto, se reequilibran, podríamos decir, con respecto a los países centrales. A pesar de este reequilibrio, sí que es verdad que hay riesgos que sobrevuelan a la eurozona. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues los riesgos de deflación. Aquí tenemos la inflación, el IPC, ¿no? La evolución de los precios. ¿Qué es este riesgo de deflación de que todo el mundo habla? La inflación en tasas negativas. ¿Cuál es el problema? ¿No? Pues bueno, el problema básicamente es que cuando hay deflación, pues los empresarios posponen inversión, los consumidores posponen consumo y por tanto esto afecta al producto. Como el producto está afectado, pues otra vez, ¿no? Los empresarios vuelven a posponer la inversión, los consumidores están afectados, se afecta la confianza de los consumidores, vuelven a posponer consumo y es un círculo vicioso. Se entra en este círculo que hace, ¿no?, que la deflación pues de tanto miedo. Además, pues dificulta la devolución de la deuda y es una economía como la española que la verdad es que está todavía altamente endeudada, pues es un problema. Sin embargo, ¿qué pensamos desde CaixaBank acerca de este problema? Bueno, pensamos que el riesgo de deflación no es muy elevado. Lo que vemos es que históricamente la tasa de inflación reacciona con cierto decalaje a la demanda interna y hemos visto que la demanda interna en los últimos trimestres pues, ha ido avanzando de manera bastante robusta. Por tanto, en la medida que esta demanda interna se vaya solidificando, pues la tasa de inflación pues, irá subiendo. Obviamente,
moderada, o sea, no vamos a observar tasas de inflación muy elevadas. El promedio que tenemos para el 2014 se sitúa en torno al 1%, pero es verdad que a finales de año se situaría en la eurozona en torno al 1,5%. Por tanto, no vemos excesivos riesgos en este aspecto. Pero es verdad que todo ello, estos riesgos de deflación, todo ello está en un año donde la banca europea será examinada, nos van a examinar. Los pasos hacia la unión bancaria requieren este examen a la banca y requieren este 2014 el establecimiento de un órgano de supervisión único. Sin duda son pasos muy importantes para fortalecer la zona euro, que bien le hace falta y lo hemos visto en esta crisis, pero son pasos importantes que se van a hacer, que no pensamos que entran en excesivos riesgos, pero es verdad que pueden pues, llevar consigo ciertas turbulencias en algunos momentos durante el año y, por tanto, pues, se tienen que constatar. Quería hablar en principio solo perspectivas y de los factores, ¿no? Que es lo que me toca, pero lo siento, Miguel, pero hoy, esta vez, ¿no?, tenía que hablar algo de España, ¿no? Después de 4 años yendo a foros y hablando de economía internacional y hablando de España y dando tan malas noticias, pues es que no he podido evitar como mínimo poner una slide, ¿no? Una slide, una transparencia, simplemente. Después los otros ponentes hablarán en detalle sobre España y habrá seguro una discusión muy interesante, pero tenía que ponerla, ¿no? Una transparencia que me permite comentar que el sólido crecimiento de la actividad en los últimos meses ha permitido disipar notablemente las dudas respecto a una posible recaída de España. Somos optimistas, moderadamente optimistas diría yo, pero bueno, optimistas. En el gráfico este observamos las tasas de crecimiento intertrimestral en gris. Son las barras en gris, es básicamente el crecimiento con respecto al trimestre anterior. La línea en azul son las tasas de crecimiento interanual, o sea, la tasa de crecimiento con respecto al mismo trimestre del periodo anterior. Y lo que vemos es que desde el tercer trimestre, pues estas barritas en gris pues están por encima del cero, ¿no? Y por tanto estamos en zona positiva. Llevamos 3 trimestres de crecimiento positivos. Y estimamos que la tasa de crecimiento para España en 2014 estará en torno al 1%, frente a una caída de 2013 del 1,2%. Por tanto, mejora significativa para España. Durante estos años de crisis se han corregido importantes desequilibrios que han ayudado y que sin duda ayudarán a la economía en el futuro y que se debatirán en este foro, pero dejadme destacar que obviamente han sido importantes las correcciones en el desequilibrio externo, las correcciones en el sector inmobiliario, las correcciones en cuanto a endeudamiento, correcciones en el sector bancario, como no, y correcciones fiscal. Todas ellas pues apoyarán esta recuperación que vemos que va a seguir en los próximos trimestres y en los próximos años. Seguro que habrá otra crisis, seguro. No tengo ninguna duda que en 20 años habremos tenido crecimientos negativos en algún momento, pero bueno, esperemos que no en los próximos 2. Por tanto, en conclusión, ¿no?, pues he intentado presentar brevemente esta situación global de crecimiento significativo desde el punto de vista agregado, este crecimiento mayor en agregado tanto para avanzados, para emergentes y para el mundo a nivel global en 2014 versus 2013, aunque con diferencias importantes dentro de los avanzados, diferencias importantes dentro de los emergentes, con riesgos derivados de 5 factores, riesgos a la baja todos ellos, el tapering o este proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, los desequilibrios en algunos emergentes, estos BRICS, estos Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica, pero hay otros, obviamente, los riesgos siempre de hard landing de China, que siempre están ahí, riesgos geopolíticos que tenemos pues, por todo el globo, y los riesgos de deflación de la eurozona en un contexto de examen a la banca. Y finalmente, obviamente, esta pincelada de perspectivas de España que no podía dejar. Y eso es todo. Muchas gracias.